Víctor. ¿Ya? Muy bien, muy buenas noches, queridas amigas y amigos. Estamos nuevamente en un programa más en contextos del diario Ultimátum para platicar, discutir con ustedes, tener posiciones respecto a las noticias y a los temas más importantes que nos están definiendo en la historia, en el momento histórico que estamos viviendo. Como siempre lo hacemos, les mandamos un abrazo muy fraternal a toda la gente que ha perdido a un familiar o que se encuentra en este momento pasando el terrible trance de tener una persona, a un ser querido en algún hospital enfermo por el COVID. México está atravesando ya casi llegando a los 88,000 decesos reconocidos. Se habla de quizá una cifra mucho mayor. El propio Fondo Monetario Internacional hizo una declaración hoy donde dice que México estaría subestimando las cifras por el daño del COVID. En fin, no sabemos exactamente cuántos son, pero oficialmente reconocidos 88,000 decesos a todos y cada uno de los familiares que han sufrido estas pérdidas. Les mandamos un abrazo fraternal. Y a los médicos y enfermeras que están enfrentando esta situación, nuestro sentido de reconocimiento, de verdad, un abrazo solidario y de verdad esperamos que esto pase pronto. Está causando muchos estragos en la sociedad, no solamente en México, por supuesto, pero de verdad que nos está pegando muy duro. Muy buenas noches, Queta, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, acá presentes. Muy bien. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gusto saludarte, Víctor. Buenas noches a todos. Ricardo de Muro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos. Y Juan Carlos Calimayor Franco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarte. Le digo al maestro Ricardo que se perdió el debate de ayer contigo. Pues ayer, yo creo que hubiera sido muy interesante estar aquí con Ricardo del Muro, porque hay una gran gama, digamos, ideológica. Hoy se despiertan las ideologías. Creo que nuestro querido amigo, el teórico Fukuyama, se equivocó. La historia no terminó con el derribo del muro de Berlín, sino que además se abrió la posibilidad de de una gran gama ideológica en el mundo, que hoy es motivo de estudio. Pero bueno, eso fue el tema de ayer. Hoy tenemos varios temas. El Papa... Gilberto Zavala también, para poder moderarnos a todos. Claro, la verdad estuvo muy interesante. Yo creo que hay que retomar estos buenos debates que tuvimos ayer con Juan Carlos sobre el tema de las derechas y las izquierdas en el mundo y en México, que por supuesto son temas transversales que nos aplican todos los días. Pero fíjense que hoy, hablando justamente de los cambios que se están dando en el mundo, ayer el Papa acaba de dar una noticia que conmueve y que simbra, digamos, de alguna manera las creencias, las posiciones, y por supuesto vale la pena discutirlo, debatirlo, aunque poca gente le entra a estos debates. Pero el Papa dijo que estaba de acuerdo con los matrimonios entre dos personas del mismo sexo, los matrimonios civiles, un buen tema para discutir. Otro tema interesante, muy interesante, es que México cumplió con su cuota de entregarle a Estados Unidos las aguas internacionales, es decir, la cuota de agua internacional que entrega cada año después del conflicto que existe en Chihuahua. Un tema muy importante también. Otro tema, los fideicomisos. Ayer se consumó por fin la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores terminaron con este tema que ha sido muy controvertido, que ha sido muy, muy difícil y que ya 109 fideicomisos prácticamente se extinguieron y además anuncia el gobierno federal que serán auditados los 109 fideicomisos. Un tema más también muy importante, hoy en la tarde se aprobó la consulta para mandar o para enjuiciar a los actores políticos, ya no podemos decir a los expresidentes, a los actores políticos, y esto abre un abanico terriblemente amplio. Actores políticos, líderes de partidos, secretarios, gobernadores, presidentes, ex jefes de gobierno del DF, bueno, muchos que podrán ser supuestamente llevados a juicio de acuerdo a esta iniciativa. Bueno, pues muy interesante también. Y por supuesto sigue estando como un tema fundamental la aprehensión en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos. Esos son algunos de los temas que tenemos. Es un contexto muy amplio que estamos viviendo actualmente y lo vamos a poner para todos ustedes que nos siguen en las redes, nos vamos a poner justamente en contexto esperando su opinión. Juan Carlos Calimayor, ¿qué te parece? ¿Con qué tema quieres que empecemos?
Bueno, me parece que el tema, comenzaste diciendo los matrimonios civiles, y Sí. la palabra es uniones civiles, precisamente ahí radica el debate. Y además civiles, porque no se acepta el matrimonio en la iglesia. Es decir, es una opinión civil del Papa, es una opinión civil del Papa sobre los matrimonios civiles. En primer lugar, a mí me parece que el Papa Francesco, o Francisco, como quieran llamar, pues, Francisco Bergoglio, se ha ganado la simpatía con sectores amplios de la iglesia y con sectores que no son de la iglesia. Es decir, se ha ubicado como un líder de opinión mundial. En un momento en que la institución más vieja del mundo, como es la Iglesia Católica, pues parece que estaba atrapada. Antes se hacían concilios, ustedes recordarán, que duraban años, eran discusiones enormes, que sacaban resoluciones sobre temas, y bueno, ha habido de todo, pero aquí ya no se dan esas mismas características. El Papa es a la vez vocero, es a la vez líder, y yo creo que lo que está haciendo simplemente es reconocer algo que para los abogados, por ejemplo, no representa ningún problema. Los que entendemos del derecho civil no representa ningún problema. Yo tengo 25 años sosteniendo que si se quieren casar 2 o 3 o 5, pueden hacerlo. El problema es querer empatar una institución, chocar con convicciones de carácter religioso y querer asimilar el matrimonio religioso a las uniones civiles. Por eso las sociedades de convivencia, como los llamaron el Distrito Federal, pues marcan una diferencia. Y si, acuérdense que el derecho civil en materia de contrato se puede, entre 2 o más personas, pueden acordar lo que se les dé la gana y ponerlo en un papel y obligarse. Así me lo enseñaron mis maestros y así es en la práctica. Hay figuras que se pueden acordar y esta la reconoce la ley como una figura ahora que no es obligatoria para nadie, que si en una comunidad hay firmes creencias religiosas, pues las tendrá que hacer el que le interese hacerlo, que será un derecho al que puede asistir, regulado por la ley, pero incluso dentro del mismo derecho civil se pueden hacer cualquier tipo de convenios, notariados, y suscribir obligaciones derivadas de esas uniones, de esas convivencias que pueden ser. Estaba leyendo incluso que ya se está dando en Europa y en otras partes del mundo 2 hombres viviendo con una mujer, 2 mujeres viviendo con un hombre. O sea, son cosas a las que no estábamos acostumbrados, pero que ya están sucediendo, que la iglesia no puede dar simplemente la espalda a estas cosas, sino diferenciar y partir. Una cosa es el reconocimiento civil de los derechos y otra cosa es la moral. Vamos a ver cuál es la opinión de los demás compañeros y le vamos a dar una vuelta a ese tema que es muy controvertido, por supuesto. Yo también tengo una opinión que voy a expresar al final. Keta, ¿cómo ves tú? Has sido muy progresista en esos temas. ¿Qué opinas? Pues yo creo que estuvo muy bien la opinión del Papa, ¿verdad? Era muy necesaria para la comunidad católica, que en su mayor parte desafortunadamente es homofóbica. Y mucha parte de esta comunidad y comunidades que tampoco son necesariamente católicas, pero que son muy conservadoras, han estado en contra de este tipo de uniones, ¿no? Entonces creo que se anotó un buen punto, porque de esta manera hace una apertura. Los católicos, a partir de esta reflexión del Papa, tendrán también que tomar una postura diferente, ver que no es un pecado ni estamos viviendo Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sino que las personas homosexuales, tanto hombres como mujeres, tienen derecho a vivir una relación de pareja, que aquí en México empezó precisamente con las sociedades de convivencia y que actualmente en muchos estados ya se permiten los matrimonios igualitarios. Y también, por ejemplo, es de ocasión felicitar al DIF estatal. Recientemente hubo una sesión de adopciones. Entonces, una pareja homosexual pudo adoptar a una niña, de lo cual me congratulo, porque creo que es una posición muy abierta del DIF estatal. Hizo una investigación a fondo, como se hacen con las parejas heterosexuales, y se permitió esta adopción, ¿no? ¿Qué tal? Y por ejemplo,
¿Te parece ¿Sí? bien que hablemos del matrimonio y el tema de la adopción lo veamos, porque que lo separemos un poco? Sí, claro que sí. Y por ejemplo, dentro de las posiciones de este movimiento que es Frena, por ejemplo, con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Es que también no es una posición solo política en el sentido de oposición a López Obrador, ¿no? Sino que últimamente se ha metido también con estos temas, ¿verdad, Frena? Que me Muy parece bien. un retroceso, que es antiderechos, como también lo ha hecho, por ejemplo, el PES, ¿no? El PES Muy también bien. es, para mí, es una posición política antiderechos, porque ha sido una lucha de muchos años que empezó en un bar, la última oleada empezó en un bar de Nueva York, Stonewall, donde hubo una aprehensión por parte de la policía, una golpiza a un grupo de homosexuales, y, y esa situación que ahí se dio fue el detonante para una ola de trabajo de un movimiento a favor de la diversidad sexual, como en un momento dado lo fue Rosa Parks en los derechos civiles cuando se niega A a darle el ceder su asiento. asiento, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? Pues tenemos la posición de Juan Carlos, que es una posición purista, explícitamente, la queta más bien social. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala, esta situación que acaba de anunciar, o pronunciarse más bien el Papa? Mira, a mí me parece una opinión importante, interesante, ofensiva, que, digamos, rompe el conservadurismo de la iglesia o de las iglesias que evitan abordar temas que son comunes ya en sociedades, sobre todo en países desarrollados. México como tal, pues es un país que todavía tiene rasgos oscuros en tanto no es de la cotidianeidad estar hablando de temas que incluso no pasan por lo transversal que es la educación. Entonces, me parece que la iglesia católica en este caso con el Papa Francisco, abre ahí un tema que va a ser muy interesante porque, por un lado, aparta el tema de la familia, aparta el tema del matrimonio, en este caso por la parte civil, no religiosa, pero que abre, sin duda, un tema que tiene que ser tratado y que tiene que cruzar por la familia, por una cotidianidad del hogar, porque son temas transversales ya para la familia. Antes incluso, cuando en una familia existían los niños con síndrome de Down, era así como una mancha y había que ocultarlo. Hoy tener a un hijo o una hija con una preferencia sexual distinta, hoy es común. Ya no se esconde como se escondía antes, ni es un estigma, sino tiene que ser parte de un orgullo, finalmente un orgullo porque son nuestros hijos, porque son nuestras hijas. Y a mí me parece valioso, importante, que un líder religioso con el temple que tiene el Papa Francisco sea mayormente arrojado, ofensivo, y abre un tema que todo el mundo ocultaba y él lo pone en la perspectiva para un análisis amplio y creo que va a dar para mucho. Muy bien que tocas el tema de la educación y lo que pronunció el Papa. Una perspectiva sociológica, Ricardo del Muro, ¿cómo ves esto? Porque tradicionalmente se había negado a la iglesia, pero hoy, digamos que dice que está bien, pero son matrimonios civiles. La iglesia por Yo sí creo que misma ahí está en el caso de la iglesia, ahí está el quid del asunto. O sea, definitivamente la iglesia, para empezar, la iglesia católica tiene un mérito, que es esa capacidad de autorrenovarse. No olvidemos que de alguna manera fue en la época de Juan Pablo II, entre Juan 23 y Juan Pablo II, cuando se dejaron de dar las misas en latín y se empezaron a dar las misas ya en la lengua original en cada. A mí todavía me tocaron escuchar misas en latín y era parte del ritual. Y después, pues, el caso de Juan Pablo II, pues que fue un líder avanzado, pero que de alguna manera tuvo parte fundamental, un líder religioso muy ad hoc con la corriente neoliberal de Thatcher y Reagan y que tuvo un papel fundamental en la liberación de los pueblos de Europa Oriental, principalmente de su natal Polonia,
en donde pues siempre, a pesar de que el comunismo más ortodoxo plantea el ateísmo, pues siempre estuvo presente la posición de la Iglesia Católica en Polonia, incluso tuvo sus sacerdotes mártires. Y después pues tenemos el caso de Ratzinger, que es una especie como de regreso, ¿no? De regreso a un clero conservador, y además la Iglesia tiene la capacidad de un momento determinado quitar a ese líder de una manera pacífica, de una manera como dicen, bueno, y aparte está el caso de Juan Pablo I, ¿no? que todavía se está especulando cuáles fueron las causas reales de su muerte, y que estuvo todo ligado ahí con el Banco Ambrosiano y todo este tipo de las mafias papistas y de los grupos de ultraderecha, ¿no? Pero el caso de Francisco, pues es el hecho de que es un papa latinoamericano, como bien sabes, ¿no? Y de alguna manera, sin llegar al extremo de la teología de la liberación, plantea una posición más abierta y más democrática. Pero el Papa es muy inteligente al señalar claramente que se trata de uniones civiles. Y en este sentido, pues el dogma de la Iglesia es como en el caso del aborto. O sea, en ninguna manera, ninguna religión va a aceptar el aborto, porque va contra los principios de cualquier religión, que es la defensa de la vida. O sea, eso es de entrada, lo cual no significa que no sea una realidad que se vive en la sociedad. En el caso del matrimonio es igual. Finalmente, pues en el caso de la Iglesia Católica, tenemos la clave de la pareja original, Adán y Eva, y su objetivo es principalmente la procreación de la especie, ¿no? La única parte en donde la Iglesia plantea cuestiones así de tercer sexo, pues es tal vez en la situación de Sodoma y Gomorra, y después el que se voltea se vuelve una estatua de sal. Incluso es curioso porque el libro póstumo de Salvador Novo, que fue uno de los famosos homosexuales mexicanos, su libro autobiográfico que se publicó al morir, se llama precisamente La estatua de sal. Y por otro lado, pues lo que la Biblia lo que defiende es la familia, ¿no? La famosa, la Sagrada Familia, tal como cual. Entonces, al hacer el planteamiento, abre, pero no abre. Es decir, lo está dejando bien claro, ¿no? Una cosa es el matrimonio religioso, que está dentro de lo que diseña la Biblia, y otra parte es la unión civil, que está correcta. Por supuesto, la Iglesia lo que hace es abrirse en la aceptación de una realidad que se vive, ¿no? Muy bien. Hay religiones, que es un tema interesante, que por ejemplo en el caso de la sexualidad, por ejemplo, en el caso de los judíos, los ortodoxos, pues es un tema tabú, no solamente la homosexualidad, sino el sexo, ¿no? Ahí tienen que ponerse creo que las relaciones maritales es con una túnica en medio. Y bueno, y está el otro extremo, que también ya es una práctica muy poco desarrollada, que es el caso de los mormones tradicionales, en donde estaba bien visto la poligamia, ¿no? El hecho de que un hombre tuviera varias mujeres, y eso estaba reconocido por la Iglesia. Pero definitivamente aquí lo que observamos es una capacidad enorme de la Iglesia Católica, y creo que a eso se debe de que sea la institución más antigua que tenemos de renovación. ¿Está muy bien? Claro. Bueno. Muy bien. Les preguntaría, para dar una vuelta a este tema, una segunda vuelta, muy brevemente, para que abordemos otros temas, les preguntaría, esto es como una respuesta a la crisis que manifiesta, que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos años, particularmente el tema de los escándalos de abusos menores, digamos, y por supuesto, ya lo mencionaba Ricardo del Muro, estos escándalos financieros en el Banco Ambrosiano, el posible asesinato, quién sabe, o muerte sospechosa de Juan Pablo I, los temas también de la suplantación, bueno, más bien la destitución de un papa que es digamos, de alguna manera puesto como una renuncia. Es decir, la Iglesia ha pasado por un proceso muy difícil, está en un proceso de acoplamiento, en eso coinciden los cuatro, pero les preguntaría, ¿es en realidad una respuesta a la crisis de la propia Iglesia o es una adaptación a la situación concreta que está viviendo el mundo de la variación de la sexualidad? Contestemos esto, si les parece, en un minuto para que pasemos a otros temas. Juan Carlos, ¿cómo la ves? Sí, muy breve. Yo creo que es una expresión
está sacada de un documental que va a salir, donde seguramente va a haber otras revelaciones. Es una parte sacada de ahí, y yo creo que tiene que ver con la personalidad de este papa, que es muy progresista, punto. No le doy mayor significado que eso, ¿no? O sea, es una posición clara. Sobre este tema ya se había manifestado antes, así que no nos debe espantar, ¿no? Sí, los primeros días, justamente que toma posición como papa, una de las primeras cosas que hace es justamente hablar de los matrimonios igualitarios. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Un minuto, hablemos de este tema. Sí, yo creo que más, donde va a causar más problema va a ser al interior de la propia iglesia, ¿verdad? De la propia iglesia católica, donde todavía sobreviven grupos muy conservadores, cuando el Vaticano II, cuando el Papa Bueno, como se le llamó a Juan Pablo, ¿verdad? ¿Sí? A Juan XXIII, ¿verdad? Ahí se provocó un cisma, cuando se empezó a hablar de las misas en español, de todo el desaparecer todo este ritual. Estuvo Lefebvre, un cardenal que estuvo a punto de provocar un cisma en la iglesia en esa época. Afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, ahora creo que el principal problema va a ser al interior de la propia comunidad católica, que van a tratar como de disculpar al Papa, ya lo están haciendo en varios chats, ¿verdad? De que su intención no es lo que dijo, sino que se está disfrazando lo que dijo, ¿verdad? Pero hay otro grupo progresista dentro de la iglesia donde va a tener mucha aceptación, y sobre todo hacia el exterior de la iglesia, hacia las comunidades que luchan por la diversidad sexual. Muy bien, ¿qué tal? Gilberto Zavala, un minuto para este tema. Mira, a mí me parece que es un tema de liderazgo religioso, de liderazgo dentro de la iglesia, porque el Papa Francisco, desde que asume el poder, él siempre se ha pronunciado por favorecer, por ir en la búsqueda de los periféricos, es decir, los marginados, los perseguidos, los desplazados, los que sufren, los muchos. Y a mí me parece, al final de cuentas, que refresca el aire de la fe, de la esperanza y del amor al prójimo. Creo que es interesante el tema de este Papa. Muy bien, Ricardo del Muro, cierra este tema, por favor. ¿Cómo ves? Pues es parte de la misma, es una institución, entonces eso debemos de observarlo, una institución que tiene la capacidad de autorrenovarse. Y efectivamente se da en un momento de crisis, esa proliferación de grupos, por ejemplo, de los más, sobre todo ahorita todo lo que viene con la famosa teología del bienestar, lo que normalmente conocemos como cristianos, y que es prácticamente pues toda una competencia, llamémosla hasta cierto punto desleal, porque un pastor se puede crear en una semana si se pone listo y no tiene que estudiar latín y usar el seminario, pero es una crisis que no está afectando solo a la Iglesia Católica, sino a las grandes religiones en general. Está afectando a los anglicanos, a los luteranos, a los bautistas, a las iglesias, llamémoslo así, institucionales, que no es lo mismo que los grupos sectarios, porque grupos sectarios, pues ahora sí que cada pastor puede inventar su propia iglesia, pero es un fenómeno que se está dando ahorita en una forma bastante pronunciada. Entonces, con esta capacidad de ver una realidad además, porque como todas las instituciones siempre van atrás de la realidad. Ahorita yo creo que en todas las familias han tenido la experiencia de tener a uno de sus miembros homosexual, y ya no es el hecho de que lo están escondiendo o lo están rechazando o lo están expulsando, sino que se le acepta y se le brinda amor y se le da acogida. Entonces la iglesia simplemente se está adaptando a una realidad que existe. Muy bien, Ricardo, pues bueno, pues ya para nuestros amigos que nos siguen, amigos y amigas que nos siguen, esta es una posición personal, por supuesto, de cada uno de los que han expresado sus posturas, sus opiniones. Ese es un tema que seguirá estando, por supuesto, en el debate. Hay temas muy interesantes hoy, otro tema, pasamos de la iglesia a otra de las grandes instituciones. Ricardo del Muro, te voy a pedir que abras esta discusión. El general Cienfuegos sigue estando allá donde tú estuviste hace algunos días en Nueva York, donde se ha convertido, digamos, en el cadalso de los corruptos mexicanos. ¿Cómo ves, Ricardo del Muro?
De los narcopolíticos. Los narcopolíticos, muy bien. Pues sí, de alguna manera, pues es parte del asunto, ¿no? Esa es la otra institución, esta es la institución estatal. Sí. Definitivamente creo que es fundamental. Ahí en la corte de Brooklyn es donde se están, y por cierto, ahora que fui estuve cerca ahí de lo que es la corte de Brooklyn. Ahí cerca está un museo que se llama el Museo del Metro, que lo tienen en una estación que no se usa, y están todos una serie de vagones del metro de diferentes épocas. Pero el hecho es de que en Brooklyn, pues efectivamente, ¿no? Ya el hecho de que los Estados Unidos hayan capturado al general Cienfuegos, pone en jaque pues a mucha gente que de alguna manera está ligada o ha estado ligada con el narco, y entonces yo creo que lo van a pensar 4 veces antes de irse de shopping a Estados Unidos, ¿verdad? Porque los pueden ahí pescar. Y también ha puesto en aprietos, en cierta medida, pues la posición del ejército mexicano, ¿no? En cuanto a sus simpatizantes y a sus detractores. No solo en la situación del presidente, que ha estado manejando este asunto con mucho tacto, incluso él ya se autoproclamó de que va a ser el único que va a estar dando información al respecto, sino también en cuanto a sus defensores. Yo el otro día estaba oyendo a algunos periodistas que se han caracterizado por tener un amplio apoyo de las Fuerzas Armadas, el caso concreto de Jorge Fernández Meléndez, por ejemplo, que me imagino que debe tener muchos contactos en el ejército, y cuando surgió la noticia del general Cienfuegos, muchos voceros afines al ejército lo quisieron un poco minimizar y plantearlo como que fue una situación fortuita, que nada más se le iba a investigar, que la DEA estaba jugando a la política, que era por la coyuntura electoral. Pero lo que es una realidad es que definitivamente pues los Estados Unidos están muy atentos al combate del narco en México, y pues han agarrado un montón a los principales, siguen capturando a los capos, ¿no? Aquí lo interesante es ver ya en qué momento salta en este juicio, porque apenas lleva 2 audiencias y en una que ni siquiera habló, ya en qué momento surge el nombre de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues ahí ya vamos a tener a 2, ¿no? Por un lado Peña Nieto y por el otro lado Calderón. Ahí Muy bien, Juan Carlos Calemayor, ¿cómo ves el tema del general detenido en los Estados Unidos? Hablan ya algunos analistas que habría probablemente, es decir, muy probablemente, una lista de militares y de funcionarios del gobierno anterior que estarían siendo investigados por la DEA y que pues justamente no podrían estar pisando Estados Unidos. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Yo creo que no se puede separar la estructura militar del gobierno anterior al actual, porque sigue siendo la misma. Con la única situación de que el general está retirado, sigue conservando su grado, como sucede en la diplomacia mexicana, y sigue siendo reconocido por el ejército como su general. Entonces, pensar que él hacía estas cosas sin darle primero el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, punto número 1, sin entender que la disciplina castrense obligó y ha obligado al ejército a adaptarse a cada mando civil que ha tenido en la presidencia de la República, y enmarcarlo en la persecución o la libertad con la que ahora se transparentan y se persiguen los delitos, pues me parece sumamente delicado. Digo, si se trata de presunción de responsabilidad, yo veo una persona que tiene una declaración que es suficiente para que la DEA lo cite, y es el presidente que ordenó la liberación del Chapito. Si vamos estrictamente, aunque parezca broma, a lo que se trata de la aplicación del Estado de Derecho. Estas conversaciones del general, ni modo que el general saliera solo de su casa en la noche, escondido en un coche, a reunirse, o sea, eso es imposible. Como tampoco es imposible que el ejército actualmente no tenga conocimiento de dónde está ubicado. O sea, conocen perfectamente las rutas del narcotráfico, conocen perfectamente la ubicación de los capos. Así se lo dijeron a Felipe Calderón y les dijo a darles en la torre, y se aventaron una guerra con las consecuencias que ya conocemos.
Fox lo intentó continuar, le dijeron que mejor se hiciera de la vista gorda, se hizo de la vista gorda y todos en paz. Peña también continuó con esa política y el presidente actual de plano les otorgó una amnistía de facto, porque no hay, como en el pasado, cárteles señalados ni peces gordos que estén persiguiendo la Procuración de Justicia, ni menos el Ejército. Entonces, y si a eso le sumamos que al Ejército lo están poniendo, como lo dijo el general Cienfuegos en un artículo que publiqué, lo retomé, dijo en un discurso en 2016, nosotros no estudiamos para perseguir delincuentes, creen un marco jurídico porque nosotros no estudiamos para perseguir delincuentes. Entonces, yo sí veo que si tuviera implicaciones, híjola, el enramado llega a tal grado que al jefe de la Marina y al jefe del Ejército actual, pues les dio COVID sospechosamente al día siguiente y no han salido a dar una sola declaración. Yo creo que sí provoca un cisma fuerte al interior del Ejército, porque más de un soldado ha obedecido órdenes sabiendo que podría estar haciendo un delito, pero ahí no se discuten las órdenes, a diferencia de los mandos civiles. Entonces el asunto es más delicado. Y ya con esto cierro, yo no veo a México ni a ningún país deteniendo a un general retirado de Estados Unidos en una playa o bajando de un avión, acusado de un delito como lo que está pasando de allá para acá. O sea, nos están dando un trato de república bananera, es un tema de Estado, es un general que conoce muchas cosas, como Edward Snowden, por ejemplo, y me parece muy delicado que lo presen por indicios que pueden resultar ciertos, pero que detrás traen, así que sacan una raíz y se van a encontrar un árbol gigantesco enterrado. Muy bien, Juan Carlos. Ya lo decías tú, escribiste un artículo justamente diciendo eso, cómo es posible que sea nada más un asunto de un solo hombre y, por supuesto, todo el enramaje, que es lo que todos han estado diciendo, lo que puede descubrirse ahí. Gilberto Zavala, ¿cómo ves la actuación del Estado mexicano, no solo del presidente de la República, del Estado mexicano ante la aprehensión? Quisiera señalar esto, no es captura, es aprehensión, que es distinto. ¿Por qué? Porque no había una orden de captura previa dada a conocer, no había una hoja roja como lo saca la Interpol. Es una aprehensión, para muchos incluso sorpresiva, pero el Estado mexicano, ¿cómo ha actuado? Primero el presidente estuvo dando unas declaraciones diciendo que lo sabía 15 días antes, después dijeron que no, dijeron también que iban a investigar al interior de la propia Sedena a toda la gente que tenía relación, después dijeron que no. Es decir, ¿cómo ves tú la actuación del Estado mexicano ante esto que ha sido una gran bomba dentro de la política mexicana, Gilberto Zavala? Mira, a mí me parece que el caso del general Cienfuegos es un tema sensible, complejo, puesto que primero toca a una institución que es el ejército mexicano, pero así como lo pones, también trastoca lo que es el Estado mexicano, que tiene que ver con una relación diplomática, comercial, de seguridad con los Estados Unidos. De suerte que alcanza la estructura actual de las Fuerzas Armadas, alcanza la valoración social que tiene en términos del papel del Ejército y la Marina, y que alcanza sin duda la relación de estos cuerpos con el Estado, con el nuevo Estado mexicano, con el Estado mexicano, que está también compenetrado en muchas actividades más allá de las tradicionales. De suerte que creo que por esa sensibilidad el presidente ha optado por ser él el vocero y el que le va a dar el tratamiento a este tema. A mí me parece que es un caso que en México lamentablemente ya lo estamos juzgando, ya se está acusando, sobre todo en los medios de comunicación, en términos de que el general Cienfuegos tiene que ver con Peña Nieto y entonces es corrupto y entonces es esto. Creo que es mucho más allá que ese tema, es sensible para México. Claro, muy buena connotación. Queta, fíjate que cuando recordarás el tema de los Levarón en Sonora, desde el gobierno salieron ahí incluso declaraciones diciendo que iban a pedir la intervención de la DEA, que iban a pedir que instituciones norteamericanas participaran, pero ahora que está el tema del general,
dicen que por qué hay tanta intromisión de la DEA en asuntos mexicanos. Están hablando ya, incluso el discurso ha llegado al tema de la soberanía, del ataque a las instituciones, etcétera. ¿Es un tema, digamos, de corrupción de un grupo o es un tema realmente de confrontación de instituciones norteamericanas contra mexicanas? ¿Tú cómo la ves, Keta? Bueno, yo creo que la intromisión de la DEA no es de hoy, viene de más allá, de muchos años. Recordemos a Camarena, recordemos cuando estaba el tema del narcotráfico en sus primeras épocas en Jalisco, en Nayarit y en toda esa zona, que la DEA hasta tenía agentes en la zona, ¿verdad? Con el permiso del ejército mexicano. Y se ha hablado que en muchos momentos el gobierno mexicano ha dejado entrar a grupos de la DEA en la zona norte del país, ¿no? A realizar operaciones. Entonces, aunque el general no fue aprehendido en territorio mexicano, sí creo que es una situación de intromisión de la DEA en nuestro país. No sé si con el permiso o no del gobierno mexicano. Marcelo Ebrard fue el que ofreció apoyo consular, no se le ofreció otro tipo de apoyo al general Cienfuegos, que de alguna manera podía haber sido lo lógico, de haberle ofrecido asesoría legal, de alguna manera se le ha dejado solo, ¿no? Y entonces, además se le ha tratado pues de involucrar con los expresidentes que ahorita precisamente están en la palestra, ¿verdad? De un juicio político, una consulta popular que ya fue aprobada y cada bando está usando la situación del general a su favor o en contra, ¿verdad? Hay quienes dicen, pues el general forma parte de un sistema corrupto donde estaban los expresidentes, pues la situación del general nos da la razón, y otros señalan que el general es inocente y que es parte también de la presión de un gobierno como el de Trump, que quiere cada vez más tener una injerencia en los temas de seguridad del gobierno mexicano. Muy bien, pues ya señala Keta este peligro de caer en el simplismo analítico, ¿no? O sea, que lo utilicen solamente para beneficio de los intereses políticos internos, sin tomar en cuenta que es un personaje muy importante en la política, independientemente de que sea inocente o culpable. Para terminar este tema particularmente, 1 minuto a cada uno. Juan Carlos, cierra este tema y nos vamos con 1 minuto cada uno, por favor. Yo creo que por el respeto que merece la institución, la reacción del gobierno, aunque se modificó después, debió haber sido de absoluto respaldo al general. Debió haber sido considerado como algo que debieron haberle avisado las autoridades y que tratándose de ese nivel debieron de haber concertado, acordado. No es lo mismo que tú le pidas que a alguien que la Interpol en comunicación contigo detenga a alguien fuera de tu país, a que otro país detenga a alguien sin avisarte. Y si, como dice John Ackerman, esto resulta sumamente grave, si el presidente ya sabía. Entonces, la postura institucional que no la tiene este gobierno es absoluto beneficio de la duda al general hasta que no resulte culpable. Pero estamos viviendo una era de linchamientos digitales, virtuales, mediáticos, y esa es la tragedia donde se juzga en la plaza pública y la presunción de inocencia no existe. Muy bien, Ricardo de Muro, 1 minuto para cerrar este tema. Pues yo creo que ahorita es una oportunidad del ejército, es una institución y creo que la institución no tiene por qué estar afectada por la conducta buena o mala de un personaje. Creo que en ese sentido tenemos que esperar las bases del juicio que se le están dando, las pruebas y las acusaciones concretas ya con pruebas. Es sintomático que no se trató de una simple aprehensión en función de una investigación, sino de que la DEA incluso no le concedió el derecho a fianza como podía habérselo dado, y fue muy claro el juez al decirle no se lo damos porque usted tiene altas probabilidades de huir, y también el hecho de que ahorita incluso ya el gobierno de Estados Unidos está pasando a una segunda parte en donde se le quiere
expropiar o tomar posesión de sus propiedades, ¿no? Pero finalmente creo que la posición es correcta, porque si resulta culpable, pues es como en el caso de los curas pederastas, o sea, la institución tiene que reforzar su carácter institucional y desechar a los malos elementos. Muy bien, Gilberto Zavala, para cerrar este tema, un minuto. Mira, a mí me parece que este caso quizá tenga que ver con una pérdida de confianza por la manera en cómo fue operado el tema. Hace aproximadamente un año se llevó a cabo una detención fallida del hijo del Chapo Guzmán. Famoso Culiacanazo. El 15 de octubre. Sí. El 17 de octubre es aprehendido el general Cienfuegos en los Estados Unidos. El ejército ha sido prudente porque sabe que el tema no solamente es el ejército, sino es el Estado mexicano. Así que yo digo que hay que seguirlo observando, hay que estar muy atento, porque no se trata de linchar o de acusar, sino de leer qué va a pasar con el Estado mexicano frente a un Estados Unidos que está todavía en un proceso de ver qué va a pasar con su reelección o no de gobierno, pero es muy sensible el tema, sigo insistiendo. Muy bien, pues este tema lo seguiríamos tratando, por supuesto, es un tema que da para mucho. Ya vieron ustedes, compañeros y amigos que nos están siguiendo, las posiciones de Juan Carlos, que es una posición, por supuesto, estrictamente jurista, dándole el beneficio de la duda y, por supuesto, el principio de inocencia. Ricardo del Muro, pues, también ha tenido una posición señalando que, bueno, pues esto requiere una investigación más profunda. Y Gilberto Zavala, ese es un tema del Estado, no solamente es un tema del Ejército, ni tampoco es un tema solamente de un general Urqueta. Muy bien con sus posiciones respecto al tema de la aprehensión del general, pero te voy a pedir, Queta, que abras el último tema del día de hoy, que ya platicábamos. El gobernador del estado, de Chiapas, acaba de hacer un anuncio muy interesante, que además es un anuncio apropiado para todo el país, porque el presidente también lo ha hecho, respecto a las personas que están hoy en funciones, o sea, los funcionarios públicos que estarían interesados en ocupar posiciones o competir por posiciones en las próximas elecciones. Ya tenemos la primera baja en el gobierno federal. Alfonso Durazo dice que sí va a competir por Sonora y se va ya de la Secretaría de Seguridad. Se está especulando mucho quién llegaría. En el caso de Chiapas, ese anuncio se hizo el día de hoy, más bien ayer, hoy se publicó. ¿Qué opinas sobre este tema? Con esto vamos a ir cerrando el programa. Bueno, regularmente el gobernador del estado, ¿verdad? Rutilio Escandón sigue la rectoría del gobierno federal y creo que siguiendo la posición del presidente López Obrador, le dice un mensaje a sus funcionarios que quieren aspirar a un puesto electoral en la próxima contienda, que no hagan uso de los programas sociales de sus dependencias, que no sientan que porque están ahorita perteneciendo al gobierno en el poder, van a ser privilegiados para hacer uso de estos recursos. Durante muchos años, ¿verdad? López Obrador y parte de su grupo acusó al PRI y al PAN y a quienes estuvieron en el poder de hacer uso de estos recursos, y hoy quiere, eso espero que no sea solo un discurso, dar una imagen de que ellos no usan los recursos, que ellos van a utilizar pues la parte política, la parte electoral, cada quien va a hacer uso de sus propios recursos y no va a hacer uso del dinero público. Que se estuviera cumpliendo con la ley, como marca el artículo 134 constitucional, que señala que ningún funcionario puede hacer uso de recursos públicos para aplicarlos en beneficio de alguna campaña propia o de alguna persona con intereses electorales. Gilberto Zavala, ¿cómo ves este anuncio del gobernador del estado de Chiapas? Mira, creo que es un anuncio, un aviso, un llamado correcto. Sin embargo, a mí me parece que hay servidores públicos en puestos claves, por ejemplo, los superdelegados, que son privilegiados por la relación política con todos los sectores, que reciben apoyo, sobre todo a partir de los programas sociales.
y que sin duda se privilegiaron o se privilegian a partir de posiciones que les da el bagaje, a lo mejor, para que puedan ellos eventualmente ir por una candidatura. Pero de entrada me parece que tanto el llamado del presidente de la República como del gobernador son correctos, son a tiempo, solo falta que efectivamente los servidores públicos acaten esos llamados. No siempre ocurre, yo concuerdo con la maestra Queta, ojalá y se entienda y se escuche, y ojalá la ciudadanía sepa diferenciar de quienes se pueden ganar nuevamente la confianza del pueblo. Ricardo del Muro, ¿es anuncio o advertencia? Es decir, ¿habrá sanciones? Pues sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Porque por un lado estamos ante nuevos procesos electorales en un nuevo tipo de gobierno. Es sintomático lo que ocurrió recientemente en el caso de las elecciones pasadas en Hidalgo y en ¿dónde fue? ¿En Coahuila? Coahuila. En Coahuila, en donde pues no hubo al menos denuncias de que el gobierno federal o los grupos de Morena estuvieran manejando despensas o cosas por el estilo. Yo creo que en ese sentido los gobernadores, sobre todo de extracción morenista, como es el caso del gobernador Rutilio Escandón, van a cuidar mucho ese aspecto. Esto sin dejar de lado que yo creo que se van a poner a prueba los amarres y la organización de los grupos políticos. Entonces, pues es un enorme reto, y sobre todo porque si en un momento determinado un funcionario de un gobierno morenista fuera detenido repartiendo despensas o haciendo mal uso de los recursos para la población, pues no solamente afecta al gobernador, sino que es una afrenta que llegaría incluso a salpicar hasta al presidente de la República. Entonces yo creo que esto es clave en esta elección, como que va a haber una nueva forma de mantener el poder, de mover a las organizaciones, pero sin utilizar viejos métodos. Muy bien. Juan Carlos, ¿cómo ves este tema? Vamos a cerrar con otro tema que lo anunciamos al principio, por eso quiero que seamos muy cortos o muy rápidos en el comentario. Juan Carlos, ¿cómo ves este tema del anuncio del gobernador del estado? Mañana voy a publicar un texto, me hago publicidad sobre este tema. Aviso, advertencia, como dice el maestro Ricardo, y yo diría compromiso público del gobernador, porque realmente mi texto se llama Elecciones, Dinero y Programas Sociales. Están buscando candidatos en la oposición, incluso del gobierno, que tengan dinero. ¿Quién tiene dinero en Chiapas? Los contratistas, los políticos que han estado en otros cargos. Es muy raro que alguien del sector privado se aviente así de un día para otro a competir en elecciones, sobre todo cuando los partidos se han vuelto burocracias hacia su interior. Es muy raro que un estado con 3,5 millones de votantes, de electores, tenga una participación del 68% contra la media nacional, que es del 63%, con la orografía tan quebrada, los difíciles accesos, el largo trecho que hay que caminar para ir a una casilla. Un estado que tiene un 14% de personas que no saben leer ni escribir, otro tanto de personas, 500,000 que habla tzetzal, otro 500,000 que habla tzotzil, y que están dispersos en más de 23,000, 24,000 comunidades en toda la geografía del estado. Es muy rara esa relación. Si estuviéramos hablando de Aguascalientes, sería creíble que hubiera una participación de este porcentaje tan alto, de un 68%, lo que deja entrever lo que es la realidad. Las elecciones en Chiapas se mueven con dinero y con programas sociales. Por eso, el compromiso del gobernador adquiere una doble significación y relevancia. ¿Por qué? Porque entonces van a llover denuncias contra autoridades, deberían, porque aparte habrá que ver cuál es el papel de los partidos de oposición, si van a ser simples figurantes o comparsas, o están dispuestos a luchar en serio porque prevalezca el Estado de Derecho. También habría que transparentar el uso de los programas sociales. Vamos a poner a prueba esto, vamos a preguntarle a través de la ley de transparencia, a ver si es cierto, que nos digan en cada municipio cuántos apoyos para jóvenes construyendo futuro, cuántos apoyos para construyendo vida. Toda esa información debería ser pública. ¿Cuántos jóvenes
de esos llamados siervos de la nación, de los 17,000 que hay en el país, con más de 10,000 pesos de sueldo, están en Chiapas haciendo las listas de padrones, de beneficiarios. Si hubiera transparencia en toda esa información, si hubiera un compromiso serio, pues no estaríamos viendo como ya ahorita actos anticipados de campaña que se supone que están prohibidos, de autopromoción, y en un Estado de Derecho muy endeble. No es yo no acuso al gobernador, simplemente digo, ahí está un compromiso público, que lo oigan claro sus funcionarios, y los que estamos en la oposición, me apunto ahí, aunque no tenga partido, como crítico, vamos a tomarle la palabra, a ver si es cierto que se va a aplicar la ley a las personas que hagan mal uso de los programas sociales. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar el programa agradeciendo a todos y cada uno de los que nos siguieron a través de las redes. Por supuesto, les ofrecemos que seguiremos analizando, ofreciendo nuestras opiniones sobre los temas más importantes que aquejan o los temas que desde luego enriquecen el debate a nivel nacional. Es un momento histórico muy importante y seguimos en contextos. Para cerrar este programa, quisiera pedirle la opinión a ustedes muy rápidamente, unos 40 segundos, quizá un minuto máximo. Con eso cerramos el programa. Acaba de aparecer una nueva organización social. Sí por México se llama. Sí por México. Por supuesto, también este tema va a dar mucho de qué hablar porque seguramente va a ser un actor político, un actor social en los próximos comicios y quién sabe hasta dónde dé. ¿Por qué el presidente ha estado tan molesto con esta organización? ¿Por qué? ¿Qué expectativas genera? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son? Etcétera, etcétera. Ricardo, tú has estado platicando sobre este tema. ¿Por qué no nos dices cómo ves Sí por México? Bueno, pues tengo detrás de esta agrupación está Coparmex, ¿no? Y entonces, bueno, uno de sus impulsores es Gustavo Dios de Coparmex, que plantea una organización que de alguna manera, si no va a estar registrada todavía, porque ya se le pasó el tiempo, al menos por lo que han hecho en sus declaraciones, va a ser como una especie de agrupación que va a ir acompañando al partido opositor a Andrés Manuel López Obrador, pues no sé si puede ser un momento determinado el PAN o tal vez algún otro, pero pues sí, yo creo que diciendo Coparmex se dice todo, o sea, Coparmex es un sindicato empresarial, es tal vez uno de los sectores más reaccionarios y conservadores que tenemos en México, entonces pues es un grupo, es un Frena 2, ¿no? No le veo mayor... ¿Lo ubicas como igual que Frena, Ricardo? Pues porque ellos se distinguen, ¿eh? Sí, o sea, Frena es ultraconservador, pero digamos, Coparmex en sí, por ejemplo, siempre ha sido un grupo empresarial bastante conservador, ¿no? Muy ligado a los planteamientos del Grupo Monterrey. Sí. Entonces, y atrás de este grupo, pues uno de los que impulsa es Gustavo Hoyos, que es el dirigente de Coparmex, y abiertamente se plantea eso. Entonces, pues es otro grupo de derecha y no va a ser el último. Yo creo que por ejemplo, no es casual que durante la época de Plutarco Elías Calles y en la transición con Cárdenas, tomando un poco de historia, pues haya surgido la Unión Nacional de Padres de Familia. O sea, son grupos que surgen cuando las políticas de gobierno están en contra de los intereses de estos sectores. Gilberto Zavala, estos grupos aparecen, digamos, como dice Ricardo de Muro, reaccionarios, lo cual significa que estarían reaccionando ante las políticas del propio presidente de la República, o aparecen para la defensa de algún posicionamiento, o aparecen para apoyar a la oposición, sea esta PRI, PAN o PRD o cualquier otra, dependiendo de cada estado, o aparecen por sí mismas enarbolando una propuesta. ¿Cómo ves, Gilberto Zavala? ¿Es un grupo de presión? ¿Es un grupo fáctico? ¿Cómo lo sientes? Mira, a mí me parece de entrada que si nuestro país fuera realmente gobernado por quienes gobiernan, no tendrían ni habría necesidad de este tipo de reacciones o de surgimiento de agrupaciones que a priori se descalifican porque están en contra de. A mí me parece que este gobierno ha privilegiado mayormente el ejercicio de prácticas políticas para seguir por la ruta electoral. Y las políticas que tienen que ver con la construcción de políticas de desarrollo
de estrategias de desarrollo, de unidad del país, de fortalecimiento interno. Si eso ocurriera, si eso hubiera ocurrido, pues no